Hola clase, vamos a seguir con la tercera parte y última de este tema, que es una vez muerto Lenin, cómo queda el reparto de poder, qué es lo que va a suceder y bueno, vamos a ello. Lo primero es que obviamente, bueno, muerto Lenin, no se sabe si por envenenamiento, por arteriosclerosis o por otras enfermedades. El caso es que en el 23, ya viendo que la salud se estaba deteriorando, que desde el 22, obviamente, que contrae la enfermedad va teniendo una degeneración, además una degeneración neuronal, con lo cual obviamente ya empieza la carrera por la sucesión y obviamente hay dos figuras en parrilla, que son Trotsky y Stalin. Trotsky, que había organizado la Revolución de Octubre, si os acordáis, desde San Petersburgo, que había creado el Ejército Rojo y el Comisariado del Pueblo para la Guerra. Tenía una base muy importante, seguía las tesis de Lenin, desarrollando la nueva política económica, la NEP, permitiendo cierto enriquecimiento, permitiendo la existencia de los bancos, todo controlado desde el Estado, obviamente, pero cierta liberalidad económica. Y Stalin era el presidente del PQS, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las dos figuras. Stalin, que se había posicionado en la base administrativa, ¿de acuerdo? Perdón, en la cúspide administrativa, ya que era presidente del PQS, y va obviamente a tener el apoyo de los dirigentes bolcheviques su pretensión es el aislamiento de Trotsky para poder hacerse con el poder, ¿de acuerdo? Aunque Lenin va a avisar del peligro de acumular el poder en una mano y concretamente en la de Stalin, del cual no se fiaba, ¿de acuerdo? Todo esto se frenó y se frenó precisamente por el propio Stalin al Comité Central del PQS para que saliera un poquito más tarde. Aún así, pese a las denuncias de Trotsky de la acumulación de excesivo poder en una sola persona y desde el Politburó, que es la autoridad máxima del Partido Comunista en la URSS, la máxima autoridad del PQS, se va además a criticar el que eh, se le den a los altos cargos de los puestos a dedo, que la política económica obviamente no funcionará, se va a criticar las disensiones internas, pero se va a reafirmar a Stalin en el cargo. Entonces, a pesar de que Trotsky pensaba abandonar la nueva política económica y comenzar con las colectivizaciones, con las cuales ya había estado de acuerdo en el reparto de las tierras, en que el Estado debía planificar la economía y la creación de una sociedad socialista y extender la revolución a otros países, Stalin va a ser partidaria de seguir con la NEP, ¿vale? Pero la creación de la sociedad comunista solamente allí, en la URSS. Y al final es la doctrina que va a triunfar. A Trotsky se le desposeen de sus cargos, expulsado del partido, se le destierra a Kazajstán, a Alma-Ata, lo que hoy es la capital de Kazajstán, y en el 29 es expulsado de la URSS, va a marchar a México y en 1940 es asesinado por Ramón Mercader, un agente stalinista que había luchado en la guerra civil española y que acaba con la vida del dirigente ruso. ¿Qué es lo que va a pasar inmediatamente? ¿De acuerdo? Eh, tras este triunfo de Stalin, bueno, se crea la dictadura stalinista, ¿vale? Que es, obviamente, va a seguir el culto a lo que es las características generales de absolutamente todas las dictaduras. El culto al líder, en este caso, ¿vale? Incluso le van a llamar Pope, que es el apelativo cariñoso que se le decía al zar, y él lo va a consentir, la represión y eliminación de toda disidencia e incluso de todos aquellos,
de acuerdo, que habían participado en ese grupo de 15 inicialmente que tenían el poder en sus manos y que habían hecho la revolución de octubre. Toda esa gente se la va a ir liquidando Stalin, la quita del medio o al final los va a reprimir y obviamente se va a consolidar la figura de Stalin aún más. Con lo cual, pues bueno, si queréis subrayar aquí, pues tenemos el culto a la personalidad con poder absoluto e infalible, pues es perfecto, se elimina toda disidencia, ¿de acuerdo? Culto a la personalidad del líder que es infalible, lo que dice él, vaya, se eliminó toda disidencia, ¿de acuerdo? Todos los afines a Stalin se fueron colocados en los puestos directivos del partido. Se va a consolidar una constitución que legaliza la dictadura, ¿de acuerdo? Y la URSS va a ser la integración de 11 repúblicas y 20 regiones autónomas. A pesar de reconocer el sufragio universal, jamás hubo elecciones libres, ¿vale? Además, los candidatos tenían que pertenecer al PQS, al Partido Comunista de la Unión Soviética. A toda esta burocracia privilegiada de cargos, de altos cargos, elegidos a dedo en el PQS, se le va a denominar nomenclatura. ¿De acuerdo? Que podéis ver aquí al final de la página, la élite de la sociedad soviética. Altos cargos del partido, altos cargos del ejército, altos cargos de la policía secreta y la burocracia del Estado. Todos tenían privilegios de los que va a carecer el resto de la sociedad. Y después de esto se instala el terror. Lo mismo que apelábamos en la Revolución Francesa, lo vamos a encontrar aquí, ¿vale? Con la creación de la NKVD, la policía política, que va a ser el brazo que se va a encargar de la represión. Se van a crear purgas, ¿de acuerdo? Que van además a incluir absolutamente toda la población del país, incluido miembros del partido, que se les ve alguna postura no afín, e incluso del propio ejército. ¿De acuerdo? En el proceso de Moscú, del 36 al 39, se ejecutó a 700.000 personas. 8 millones fueron llevados a campos de trabajo forzados o gulag, de los cuales murieron muchísimos allí. Para que veáis un poco el comportamiento stalinista, ¿vale? Ya se hablaba de que Stalin tenía una personalidad un tanto especial y la verdad que lo fue desarrollando a medida que se hizo con el poder en sus manos. ¿De acuerdo? Un paranoico, como fue diagnosticado en su momento. Pero bueno, ¿qué es lo que va a suceder en la economía? Pues que se abandona la NEP, ¿de acuerdo? Y se inclina por la planificación y el control económico del Estado. La planificación es crear planes de desarrollo que también se hicieron, por ejemplo, en España, grandes planes de desarrollo. Y pues bueno, como para todo ello necesitaba obviamente dinero de los excedentes agrarios que hubo, se apropió de ellos por la fuerza para empezar obviamente todo ese proceso. Primero, la colectivización de la agricultura. Se acaba definitivamente con la propiedad privada y se obliga a los campesinos a integrarse o bien en coljós o en sovjoses. ¿Qué es un coljós? Es una cooperativa en la que los trabajadores producen para el Estado, sí, pero una parte de los recursos se lo quedan para ellos y obtienen ciertos beneficios. Es una cooperativa, ¿de acuerdo? Y el sovjós es lo mismo, pero es una explotación estatal, en la cual obviamente los trabajadores son contratados del Estado. En este caso, obviamente, no tienen esos supuestos beneficios si las cosechas son buenas. ¿Vale? Si no las cosechas no son buenas, no hay beneficios, no hay nada. Pero bueno, la desmoralización, la pésima organización, muchas de ellas, muchas de las granjas van a ser totalmente ineficaces, se va a producir obviamente otra hambruna y en este caso obviamente
va a haber muchísimos muertos. ¿De acuerdo? Se va a acusar a los kulaks, que aún quedaban algunos propietarios de tierra, se les va a acusar como responsables del desastre y se les va a reprimir de forma brutal. Con lo cual se acaba definitivamente con esa clase media que existía en el campo. ¿De acuerdo? El balance obviamente muy negativo y solamente a partir del año 34 mejora un poquito la situación, pero la agricultura estaba supeditada a la producción industrial, con lo cual nunca se enfocó realmente hacia un sistema productivo que bueno, podía rendir y sobre todo tenía que quitar el hambre. ¿Qué fueron cómo se organizaron esos planes de desarrollo? Pues bueno, fueron planes quinquenales, ¿de acuerdo? En el cual se va a desarrollar sobre todo la industria pesada y la industria militar. ¿Vale? ¿A costa de qué? A costa del nivel de vida, de la industria de consumo, ¿de acuerdo? Que van a descender y de la producción agraria, la cual nunca se va a terminar de atender suficientemente. Entonces, pues bueno, la industria pesada, que es la industria básica y la industria de bienes de equipo, o sea, la industria de producción metálica, o sea, en la producción de hierro, acero y otros metales, y la producción de maquinaria pesada, tanto para el trabajo, por ejemplo, agrícola, una cosechadora, un barco o por ejemplo, maquinaria agraria, ¿de acuerdo? También trenes, para que lo podáis entender, ¿vale? Eh, Pretendía con toda esta creación superar la producción de los países capitalistas, lograr una independencia económica y obviamente ser tecnológica y militarmente también independiente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran los objetivos del primer plan? Pues, obviamente enfocar todos los recursos a la industria para desarrollar sobre todo la industria pesada. En el segundo, la industria armamentística, ¿de acuerdo? Y de hecho se multiplica por 10 el gasto militar. El tercero va a entrar la Segunda Guerra Mundial, con lo cual va a estar obviamente ahí apalancado hasta nueva orden, ¿de acuerdo? Hasta el año desde el 38 al 41. ¿Y qué es lo que se va a conseguir? El desarrollo de una industria pesada y militar a costa del nivel de vida de la población, ¿vale? Ya que la industria de bienes de consumo jamás se va a despegar, ¿de acuerdo? Ni va a dotar de las necesidades que está reclamando el pueblo en esos momentos. ¿Mm? Y con esto terminamos definitivamente el tema. Os recuerdo que miréis abajo las definiciones, ¿vale? Que aparecen expuestas. Y obviamente, pues bueno, terminamos y si tenéis alguna duda, como siempre, pues a través del mail o en clase.